Buenas noches y bienvenidos al consultorio nocturno. Si eres amante del misterio, del suspenso o terror, estás en el lugar correcto. Esta noche traemos el último capítulo de la saga Todas las mujeres de mi familia mueren a los 27 años. Espero que lo disfruten. Ha sido una semana infernal, amigos, y tengo mucho que contar. Espero que me perdonen si me precipito. Como he dicho, es demasiado lo que tengo que decirles. Y tengo que volver al trabajo. En fin, creo que la última vez lo dejé al llegar a mi casa del viaje para recoger a mi hijo. Acabé encontrándolo con mi despreciable abuelo. Descubrí que mi hijo es una especie de profecía y volví a casa no solo con él, sino también con Lucía, la niña a la que ha llegado a conocer como su hermana. Por supuesto que estaba feliz de reunirme con mi hijo, pero estaba aterrorizada, ahora que sabía que era tan valioso para la secta que estaba detrás de la muerte de mi madre y de mis hermanas. Así que, como es comprensible, me asusté bastante al encontrar a un hombre extraño llamando a mi puerta en cuanto llegué a casa. «Laura, ¿quién es?», preguntó Lucía desde el asiento trasero. Ni siquiera me había dado cuenta que había aparcado en medio de la calle. Me tragué el miedo. Me estacioné en la entrada y salí del auto. Ordené a los niños que se quedaran dentro y cerré las puertas, acercándome al desconocido. «¿Quién eres?», le grité, intentando parecer segura de mí misma. Aún no me sentía segura con mis poderes, así que estaba nerviosa por lo que pudiera pasar. «¿Quién eres? ¿Y por qué estás aquí?». El hombre se volvió hacia mí, con una sonrisa dibujada en la cara. «¿Laura?», respondió, casi con nostalgia, como si me conociera. Estaba tan segura de no haberlo visto nunca, y creo que lo reconocería si lo hubiera hecho, teniendo en cuenta la cicatriz rosada que le cruzaba la mejilla izquierda. Tenía el aspecto áspero y rudo de un hombre que había visto demasiado. «Contéstame», le exigí, con la mirada fija en él. Si hacía algún movimiento brusco, tenía que estar preparada. Permaneció donde estaba, aparentemente atento a mis aprensiones. «Soy yo, Laura. Soy el tío Job». No pude evitar reírme de los juegos mentales que intentaba mientras se endurecía mi mirada, congelándolo en su sitio. No había visto a mi tío Job desde que era pequeña, pero mi memoria no era tan mala. Era el gemelo de mi madre. Tenía la misma salpicadura de pecas en la cara pálida y el mismo pelo castaño claro que ella, que yo. Con su piel aceitunada y su corte recto, el hombre que tenía delante no se parecía nada a Job ni a nadie de mi familia. «Intentémoslo otra vez», acercándome al desconocido. «Dime la verdad». Podía sentir un destello de miedo en él, y en mí también. Si ya me habían encontrado, sabía que estaba en problemas, pero tendría que ocuparme de eso más tarde. El hombre permaneció en silencio durante unos largos momentos, y entonces empezó a cantar. Una vieja canción infantil que ni siquiera sabía que había retenido. Una que mi tío Job me había enseñado mientras representábamos la escena con mis muñecas. Ya ni siquiera recuerdo la tonada, pero habla sobre la profecía. Todas las niñas bailando en los acantilados, todas sus pulseritas tintineando en la brisa. Todas las niñas, de repente, su baile se detiene, y todas las niñas saltan al mar. Terminó de cantar y yo estaba con los ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué?
¿Por qué has venido?, le pregunté. He venido a ayudar. Te persiguen y no tardarán en encontrarte. Y tampoco en encontrar lo que buscan, suspiró, señalando con la cabeza hacia el coche, hacia Ellie. Sabía que tenía que mantener la guardia. Ya no podía confiar en nadie de la familia, pero él siempre fue tan amable, tan gentil, nada que ver con mi padre. Algo en él parecía genuino. Tomé la decisión en una fracción de segundos. Saqué a los niños del coche y los llevé a la casa y dejé entrar a mi tío Job. Me aterrorizaba haber tomado la decisión equivocada, pero pensé que al menos podría usar todos mis poderes si lo necesitaba, a puerta cerrada, y creo que él también lo sabía. Después de acomodar a los niños en la habitación para que durmieran la siesta, senté a Job en el sofá del salón. Le di un vaso de agua, aunque nunca lo perdí de vista. Ya no tenía que preocuparme solo por mí. Cuéntamelo todo, me apresuré, acercando una silla para quedar frente a él. Sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero tienes que entenderlo. Mi padre me educó para creer que las mujeres de nuestra familia eran malvadas. Me educó para creer en la profecía. Inhalando fuertemente entre los dientes, le corté. Sí, me habló de eso, antes de que yo terminara con él. Job asintió casi con entusiasmo, con los ojos muy abiertos. Bien, qué bien. Deseaba tanto que cumpliera la profecía, pero cuando no llegué a mostrar ningún poder, me nombró monitor de tu madre. El propio nombre me infundió miedo. ¿Quién me habrá estado vigilando todo este tiempo? Él continuó. Como monitor de tu madre, debía desempeñar un papel activo en su vida, vigilarla, asegurarme de que no escapara antes de cumplir 28 años. A pesar del remordimiento evidente en su tono, tanto el terror como la ira surgieron dentro de mí. ¿Quién? ¿Quién es mi monitor?, pregunté de mala gana. Tu padre. También me encargué de él, comenté, aunque solo fuera para calmar mis propios nervios. Job sonrió satisfecho. Probablemente yo también no habría sido tu monitor, pero deserté de la secta poco después de que nacieras. Tu madre era una luchadora, así que se aseguraron de que la vigilara de cerca. Irónicamente, pasar tanto tiempo con ella me obligara a examinar críticamente las ideologías que mi padre me había inculcado hasta que empezaron a deshacerse. Y cuando llegué a conocerte, y a Joy, y a Moira, finalmente vi la verdad. No podía comprender la posibilidad del mal dentro de ustedes. Sabía que no podía ser correcto, apagar la luz que traían al mundo. Empecé a investigar. Descubrí algunas verdades duras. Resulta que a mí también me vigilaban, afirmó con una risa triste, con lágrimas en los ojos. Conseguí advertir a tu madre sobre la secta, los padres del precipicio, antes de que me eliminaran, antes de que la mataran. Sacudí la cabeza enérgicamente, recordándome con temor que aquello podía ser fácilmente una trampa. Además, aún quedaba por aclarar el asunto de su aspecto. ¿Cómo puedo confiar en ti? Ni siquiera pareces tú mismo. Cuando asesinaron a tu madre, perdí a mi mejor amiga. Lo único que quería era desmantelar a los padres, pero sabía que me buscaban a mí. Busqué soluciones en internet y tras años escondido, encontré una extraña tienda en la que puedes salir con un aspecto totalmente nuevo, me explicó, señalando los nuevos rasgos que le habían otorgado. No espero que confíes en mí. Tus hermanas no lo hicieron, porque no me reconocieron. Pero sé que eres mi única oportunidad de acabar con el ciclo de asesinatos de los padres. De ahora, de una vez por todas. Tentativamente me permití la posibilidad de confiar en él.
decidí mantener en secreto los poderes de Ellie, aterrorizada por lo que pudiera pasar si el hombre que había dejado entrar resultaba ser tan malo como mis otros familiares. Estaba constantemente en alerta. Sentía como si tuviera que volver a dormir con un ojo abierto. Ese tipo de paranoia me resultaba demasiado familiar, como si se hubiera renovado la maldición que había creído que me llevaría toda la vida. Pero esta vez sabía que el peligro para mi vida, para las vidas de Ellie y Lucía, era real. Mientras acostumbraba a los niños a su nuevo hogar, Job pasó las semanas siguientes intentando infiltrarse en los padres del precipicio para discernir la ubicación de su cuartel general. Insistió en que los muchos chicos jóvenes estaban cautivos ahí, custodiados por los padres. Pintó un cuadro espeluznante del abuso que había sufrido ahí, del adoctrinamiento al que le habían obligado. Entre elaborar estrategias con Job y jugar con los niños, pasaba largas horas entrenándome y reforzando mi disciplina. Una noche, después de acostar a los niños, me sentí atormentada por la culpa, recordando cómo Catherine había muerto en mis manos, cómo no había podido curarla. Perseguí el recuerdo con 6 tragos de vodka y pasé el resto de la noche alternando entre arrastrar una cuchilla por la piel y cerrar las heridas para tranquilizarme. Debo admitir que, a pesar de los poderes de los que dispongo, temía enfrentarme a tanta gente empeñada en atentar contra mi supervivencia. Ya había sido bastante difícil controlar a 2 personas la última vez. Me aterraba cómo me las arreglaría contra las docenas de hombres que Job calculaba que me estarían esperando. Pero sabía que tenía que intentarlo, si lo que decía era cierto. Cuando Job salió disparado de su asiento la semana pasada, supe inmediatamente que había encontrado lo que buscaba. Llevaba tanto tiempo sentado frente al ordenador que pensé que le había agarrado cariño. Mi desasosiego aumentó al comprender que había encontrado el lugar donde conocería mi destino, ya fuera bueno o malo. Me llamó para mostrarme su pantalla. Había tecleado la dirección para mostrar una imagen de mi destino. Enfrente, un extenso césped verde y una impotente mansión blanca estaba a casi un día de camino, pero al alcance de la mano. Y aunque estaba muerta de miedo por lo que pudiera esperarme ahí, quería ir. Necesitaba terminar lo que había comenzado. Job y yo nos pusimos de acuerdo para irnos a la mañana siguiente. Aunque discutimos sobre cómo ocuparnos de los niños, no confiaba en nadie para cuidarlos, pero me negué a llevarlos conmigo. Quería a Ellie más que a mí, y sabía que no dudarían en matar a Lucía. Parecía que no había una solución. Insistí en ir sola, pero Job no quiso oírme. Acordamos solucionarlo por la mañana, así que acosté a los niños mientras Job se tumbaba a descansar en el sofá. Me escabullí a mitad de la noche. Sin duda era un riesgo dejar a los niños con Job, pero me había dado cuenta de que era la única persona en la que podía confiar. Volvía a temer que fuera un paso en falso, pero recé para que no fuera así. Puse rumbo a la mansión que albergaba a los padres del precipicio y salí silenciosamente del camino de entrada. Me doy cuenta que cada vez que los pongo al día, menciono lo aterrorizada que estaba. Esta vez, sentí que me acercaba a una muerte segura con cada kilómetro que recorría. Me preocupaba constantemente por Ellie y Lucía. Nada deseaba más que volver a casa con ellos, así que me propuse hacerlo, aunque parecía demasiado optimista, demasiado ingenua. A medida que me acercaba a mi destino, sentía pánico y nerviosismo. Había parado en el auto para dormir una siesta, pero había sido un sueño intranquilo. Aún así, cuanto antes acabara con los padres, antes podría volver a casa. Paré a 1,5 kilómetros y opté por caminar la distancia restante. La finca era aún más lujosa en persona que en los píxeles de la pantalla del tío Job. Me sentí empequeñecida por su tamaño y le temí, como si fuera un enorme depredador.
cuya enorme puerta arqueada era la boca hacia la que me dirigía voluntariamente. Esta vez no buscaba respuestas, no iba a hacer preguntas. Job me había indicado dónde tenía que ir para rescatar a los niños. Abrí la puerta de golpe y encontré una gran entrada con 2 escaleras de mármol que conducía a una saliente a un segundo nivel. Un hombre estaba congelado en uno de los escalones, y yo le rompí el cuello sin dudarlo. En cuestión de segundos, más hombres se asomaron al balcón del segundo piso antes de bajar las escaleras. Uno sacó una pistola y me apuntó al pecho. Desvié su puntería antes de obligarle a vaciar la recámara en su boca. Obligué a otro a descender por el saliente y lo estampé de bruces contra el suelo de mármol. Pero seguían llegando, uno tras otro, cada vez más cerca. Me deshice de unos cuantos al soltar la araña del techo para aplastarlos. Pero cuando sentí que tenían el sartén por el mango, más hombres bajaron por la escalera. Más vinieron hacia mí desde los pasillos de ambos lados. Presa del pánico, abrumada y aterrorizada, sentí que un par de brazos me agarraban por detrás. Vi que la manada de hombres se acercaba a mí, con sus rostros deformados por el odio y el asco. Empujé a todos los que pude, pero solo estaban ganando tiempo. Y yo apenas lograba conseguirlo. Teniendo en cuenta cuántos me rodeaban, eran demasiados para controlarlos yo sola. Cada intento se volvía más débil a medida que me fatigaba. Entonces, supe que se había acabado, pero cuando comencé a aceptar mi destino, empecé a oír los débiles sonidos de las olas rompiendo contra la dura roca. El viento silbaba a mi alrededor. Mi entorno empezó a desvanecerse, dando paso a la misma vieja escena que me había atormentado desde que recibí mis poderes por primera vez. Estaba la plataforma de roca, los rápidos negros que se agitaban abajo, el viento que azotaba, pero esta vez había algo más, algo que me heló hasta los huesos. Había jóvenes, no solo niñas, sino también adolescentes y mujeres jóvenes, todas con vaporosos vestidos blancos y relucientes. Tenían adornos de plata en las muñecas. A primera vista parecía como si estuvieran bailando, en constante movimiento de 2 en 2, cambiando de pareja. Todas las niñas, bailando en los acantilados. Las miradas horrorizadas en sus rostros dejaban claro que no se trataba de una ocasión alegre. Se estaban despidiendo. Sus vestidos se agitaban al viento mientras se susurraban en voz baja, con lágrimas en los rostros. En lugar de abrazarse, se tomaban de las manos con ternura antes de pasar a la siguiente. Era lo único que podían hacer. Llevaban grilletes en las muñecas. Todas las niñas, sus brazaletes tintinean en la brisa. El grito de un hombre atravesó la trágica escena, sobresaltándome tanto a mí como al grupo reunido en el acantilado. Justo detrás de mí, un grupo de hombres comenzó a avanzar hacia las mujeres y las niñas. Blandían cuchillos en sus manos. Di un salto hacia atrás al verlos, pero no parecían ir a sobre mí, solo parecían ver o preocuparse por las mujeres y las niñas de blanco. Todas las niñas, de repente, dejaron de bailar. Siguieron adelante mientras la primera de las niñas saltaba. Implacables en su persecución hasta que, gritando de horror, todas se lanzaron por el precipicio. Y todas las niñas se lanzan al mar. Me apresuré a mirar por encima del borde del acantilado, observando aterrorizada cómo las niñas se agitaban salvajemente en el agua, ahogándose. Su miedo colectivo, su desesperación, su rabia me abrumaban. La fuerza de sus emociones casi me asfixiaban. Lamentándome, golpeé con un puño la áspera roca que había dejado de mí mientras que ellas se cansaban, sus cuerpos se agotaban para hundirse en las profundidades.
El mar las envolvió hasta que me pareció igual que antes, los oscuros y agitados rápidos, tan temibles, pero al mismo tiempo tan atrayentes. No había tiempo para dudas. Levanté los brazos por encima de la cabeza y me lancé por el acantilado. Me zambullí de cabeza en el agua mientras el mar me engullía. Me impulsé hacia el fondo, más cerca de lo que me había estado persuadiendo todo este tiempo. Forzando los ojos, retrocedí al darme cuenta que no estaba sola. Las niñas y mujeres caídas nadaban en un torrente a mi alrededor. Sus cuerpos, ahora hinchados y descoloridos, la carne de sus cuerpos desprendiéndose y colgando del hueso en varios lugares. Las hijas del precipicio originales, obligadas a precipitarse por el acantilado antes de que pudieran desarrollar sus poderes. Cuando me adentré aún más en el agua oscura, casi abrí la boca para jadear al ver a Moira y a Joy nadando a mi lado, con sus espantosas apariencias todavía chocantes. Aunque su presencia resultaba extrañadamente reconfortante, Moira extendió un dedo para señalar. Yo seguí la trayectoria con la mirada. Todas mis aprensiones se detuvieron en seco cuando apareció una figura. Era mi madre, radiante. Extendió la mano desde las profundidades, yo extendía la mía a la vez, pateando con los pies para acelerar la conexión. En cuanto mi mano rozó la suya, me recorrió una oleada de energía eléctrica que me sobresaltó. Ella me hizo un gesto de aliento y yo me aferré a su mano, estrechándola con fuerza entre las mías. Volví a la realidad en la mansión, con un chirrido desgarrador. Los hombres retrocedieron y se taparon los oídos con las manos. Un poder sin precedentes fluyó a través de mí. Salió de mí y me enfrenté a cada uno de mis atacantes con energía renovada. Sentí como mi mano se hundía en el pecho de un hombre para aplastar su corazón palpitante, que aún llevaba dentro. Sentí cómo mi energía llenaba el cerebro de un asaltante con tanta energía que se sobrecalentaba hasta explotar. La sangre goteaba de sus oídos mientras se desplomaba en el suelo. Sentí cómo destrozaba 5, 10, 15 más atacantes con menos energía de la que se necesita para encender un interruptor de la luz. Con mis atacantes eliminados, inhalé profundamente y exhalé igual, la rabia y el poder que me había otorgado las hijas del precipicio. Necesitaba tener el control cuando encontrara a los niños, aunque temía que me esperara una segunda oleada de padres. Mientras caminaba en silencio por la habitación, vi que uno de mis asaltantes aún se aferraba a la vida, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Dirigiendo mi mirada hacia él, volteé su cuerpo dejándolo boca abajo en un espeso charco de sangre para que se ahogara. Me pareció apropiado. Seguí las indicaciones de Job por el pasillo hasta una puerta cerrada. Tras forzar la cerradura con la mirada, bajé silenciosamente las escaleras que la puerta dejaba al descubierto, ansiosa por lo que pudiera esperarme. Lo que vi ahí abajo, bueno, era mucho peor de lo que había previsto. La habitación estaba casi vacía, sin niños, sin gente, salvo un hombre sentado, esperando. Se rió de mi expresión de asombro, de mi miedo por los niños. ¿No es lo que esperabas? Mi corazón empezó a acelerarse. Así que era una trampa. Job me había mentido. Y yo había dejado a mis hijos con él. Eres igual que las demás hijas. Te crees muy lista. Te crees mejor que nosotros. Sabíamos que nos encontrarías. Sabíamos que serías tan estúpida como para venir aquí tú misma. Los hemos colocado a todos en hogares. No podíamos arriesgarnos a que vinieras a masacrarlos a todos. La profecía se cumplirá, como se ha predicho. Fue mi turno de reír, burlándome de su suposición de que había venido a matar a los niños inocentes. La profecía se ha cumplido, ¿de acuerdo?, murmuré, inmovilizándolo con mis poderes.
No sabía qué trucos podía tener bajo la manga, así que no podía ser demasiado precavida. Mi hijo es la profecía, y sin embargo es más fuerte, más inteligente y más compasivo que cualquiera de ustedes. Cuando llegó el momento de la verdad, pensó por sí mismo y me dejó ir. El ciclo ha terminado. Te equivocas, declaró fulminantemente. Los otros siguen ahí afuera, seguirán reproduciéndose y masacrándote como ganado, creyendo que la profecía sigue sin cumplirse. Te encontrarán, te matarán y se llevarán a tu hijo. Me quedé inmóvil al darme cuenta de que tenía razón. Clavé su cabeza en la pared detrás de él antes de salir corriendo de la mansión para agarrar mi vehículo. El viaje de vuelta no se sintió tan rápido como el de ida. Me sentía como si tuviera que estar en constante vigilancia. Lo peor de todo es que no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar al volver a casa. El peor escenario se repetía en mi mente. Job matando a Lucía y llevándose a Ellie. Había alertado a más padres de mi ubicación. Lo más probable era que ya estuvieran ahí. Estaba muy cansada. No me quedaba más energía. Debería haberme detenido a dormir, haber hecho una pausa para recargarme, pero no había tiempo. No podía perder a mis hijos. El ruido de los golpes procedentes de mi maletero me indicó que tenía aún menos tiempo del que había esperado. Cuando por fin llegué a la entrada de mi casa, la puerta principal se abrió de golpe. Salté de mi asiento, preparándome para la embestida. En cambio, Ellie salió corriendo, seguido de Lucía, y luego yo. Abrí la puerta del carro y salí corriendo para nuestro encuentro, desplomándome del cansancio sobre el asfalto. Ellie me rodeó con los brazos y se le saltaron las lágrimas. «No te vayas otra vez», gritó. Débilmente lo abracé, mientras por fin me permitía procesar todo lo que había ocurrido. Lamentar por fin las pérdidas que había sufrido, los años de mi vida que había perdido a causa de una falsa maldición, las vidas que había arrebatado. Sollozos agitados sacudieron mi cuerpo cuando Lucía se unió al abrazo. Le pasé un brazo por los hombros. El tío Job se arrodilló en el suelo detrás de mí. Me frotó la espalda con una palma de su mano, consolándome. Una serie de fuertes golpes sacudieron la parte trasera del auto y me hicieron entrar de nuevo en pánico. Giré la cabeza para mirar a Job por encima del hombro. No estamos a salvos. Mete a los niños dentro. Hizo lo que le pedí. Cuando volví a quedarme sola, abrí la puerta de la cochera y metí el auto dentro. Abrí el maletero y me quedé mirando cautiva. Era el hombre del sótano. Estaba atado y amordazado, luchando furiosamente contra las ataduras. Le golpeé la cabeza contra el suelo del maletero hasta que quedó inconsciente. Volvería por él más tarde. Necesitaba un baño y comida, pero antes necesitaba pasar un rato con mi familia. Como dije antes, tenía razón. Todavía hay más ahí afuera. Todavía hay más padres utilizando a las hijas como incubadoras de una profecía que ya había llegado. Una profecía de odio y miedo a la que pondré fin con toda la compasión y el amor que siento por mi hijo. Toda la humanidad que existe en él y que los padres no pudieron robar. Aún hay más padres que vendrían a hacer daño a mi familia. Aún hay más niños inocentes en sus garras. En los días transcurridos desde entonces, he utilizado mis poderes para extraer información de mi cautivo, curándole justo cuando empezaba a desvanecerse. Job y yo hemos confirmado 3 hogares que visitaré cuando haya descansado lo suficiente. Estoy agotada, física, mental y emocionalmente, y cansada de usar mis poderes para hacer daño, pero sé que aún no puedo parar.
Sé que hay más ahí afuera como yo, más mujeres inocentes, más niños inocentes, probablemente también más desertores como yo. No puedo descansar hasta encontrarlos y liberarlos a todos, hasta garantizar la seguridad de mi familia, y me aseguraré de que todas las mujeres y niñas de mi familia, todas las hijas del precipicio, lleguen a los 28 años.